Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmos 28:1. Salmos 28:1. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu, porque su Santo Espíritu nos guía a toda verdad. A ti clamé, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Amada iglesia, todos nosotros sabemos lo que estamos clamando. Sabemos lo que es clamar a Dios cuando estamos en problemas. Sabemos orar cuando hay enfermedad, cuando hay crisis, cuando el matrimonio está en peligro. O peor aún, cuando el futuro se ve incierto. Pero hay algo todavía más difícil que enfrentar el dolor, y es enfrentar el silencio de Dios. Ese es el tema para hoy. Cuando Dios guarda silencio. Amada iglesia, hay momentos en los que oramos y no pasa nada. Ayunamos y tampoco vemos cambios. Buscamos una palabra, una señal, una respuesta, y el cielo parece cerrado. No sé a cuántos de ustedes le han pasado esto. Y ahí es cuando el enemigo aprovecha, porque él no pierde el tiempo. Nosotros es el que le damos la oportunidad, los que le damos esa oportunidad. Ahí es cuando llega el enemigo y dice, y nos susurra al oído, y dice: Dios no te oye, Dios se olvidó de ti, Dios ya no está contigo. Pero hoy el Espíritu Santo quiere que entendamos algo con claridad. El silencio de Dios no es ausencia, es proceso. Aquí vemos que David clama. Dice: no te desentiendas de mí. No porque Dios se había ido, sino porque su corazón sentía la angustia del silencio. Así muchos creyentes, esos creyentes fieles, atraviesan esa misma experiencia. Como primer punto de 20, el silencio de Dios prueba nuestra fe. Ahí en Job 23, 8 y 10 dice: he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Algo que veo tan profundo de Job es que Job buscó a Dios por todos lados. Miró al oriente, al occidente, al norte y al sur, y tremendo, no lo encontró. No había voz, no había explicación, no había respuesta. Pero sin embargo, Job dijo una de las declaraciones que yo he encontrado en la palabra, de algo tan tremendo de fe, y es: Él conoce mi camino. Déjeme decirle, amada iglesia, en esta mañana,
Cuando tú no ves a Dios, Dios sí te ve a ti. Cuando tú no escuchas su voz, Él sigue observando tu caminar. Porque es que, amada iglesia, el silencio de Dios no destruye la fe genuina. ¿Sabe qué? La revela. Hay una fe que depende de los milagros, pero no hay otra fe que permanece aun cuando no hay respuesta. Tal vez hoy estás pasando por una prueba donde no entiendes nada. No sabes por qué Dios no ha hablado a tu vida, por qué no ha intervenido, por qué no ha cambiado tu situación. Pero ¿sabe qué? Hoy Dios te dice, amada iglesia, confía en mí, aunque no entiendas el proceso. No abandones la oración, no abandones congregarse, no abandones la fe, porque Dios está guardando silencio. Debemos conocer a Dios en la profundidad y debemos tener en cuenta que Él es soberano y eterno. Él no responde bajo presión humana, sino bajo propósito divino. Su silencio es parte de su obra invisible, donde forma el carácter del creyente y purifica su fe. Así que, amada iglesia, Dios guarda silencio no para perderte, sino para probar si confías, aun cuando no hay respuestas. Como segundo punto, el silencio de Dios revela lo que hay en nuestro corazón. Aleluya. Aquí en el Salmo 13, 1, 2. ¿Hasta cuándo, Jehová? Dice. ¿Me olvidarás para siempre? David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Creo que ustedes lo recuerdan. Pero también fue un hombre que se quebró delante de Dios. En el silencio divino, David no se alejó. Él lo que hizo fue acercarse más. Cuando yo tuve pruebas, tribulaciones, que lloraba y estaba triste por lo que estaba pasando y decía, Señor, si yo te sirvo, ¿por qué estoy pasando esta situación? Él simplemente me decía, adórame. Y qué tremendo es adorar en medio de la tribulación, en medio de la prueba. Pero ahí es cuando Dios se glorifica y hace de cosas que no veías algo tangible y sobrenatural. El silencio de Dios saca a la luz lo que realmente hay en nuestro interior. Quizás nuestra ansiedad, nuestro temor, nuestra dependencia, nuestra verdadera fe. Hay personas que solo buscan a Dios cuando Él responde rápido. Pero hay donde llega el silencio, se separan, se van. Debemos acercarnos a ese Dios verdadero, confiando de que cuando Él calle, Él nos sorprenderá, amada iglesia. Si hoy te sientes frustrado, cansado, confundido, no te escondas de Dios. Dile exactamente cómo te sientes. Él no se ofende con tu sinceridad. Se agrada de que tú eres sincero, de que tú le buscas de corazón. Aun cuando Dios guarda silencio, sigue siendo un padre que escucha.
Déjeme decirle, amada iglesia, que Dios es relacional. Él permite el silencio para llevarnos de una fe superficial a una fe profunda y madura y sobre todo sincera. El silencio no rompe la comunión, la profundiza. Así que el silencio de Dios no endurece el corazón que se humilla, lo transforma. Como tercero y último punto, el silencio de Dios prepara una manifestación mayor. Ahí en Juan 11:6, la palabra de Dios dice: oyó pues que estaba enfermo y se quedó 2 días más. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús amaba a Lázaro. Sin embargo, cuando recibió la noticia de la enfermedad, Él guardó silencio. Ay, tremendo cuando Dios guarda silencio. Es incómodo. Solo tú y yo, que amamos a Dios por encima de todo, sabemos el silencio cómo estorba. Aquí Él guardó silencio y se quedó donde estaba. A los ojos humanos, quizás aquellos decían: Jesús llegó tarde. Pero en los planes de Dios, Jesús llegó exactamente a tiempo, porque tenemos un Dios que ni se adelanta ni se atrasa. Él siempre llega a tiempo, amada iglesia. El silencio de Jesús no era indiferencia, era preparación para un milagro mayor. No iba a sanar un enfermo, aleluya, iba a resucitar un muerto. ¿Qué situación hay muerta en tu vida que tú ya dices: ya aquí no hay nada que hacer, esto ya caducó, esto ya no sirve, esto ya lo voy a botar? Pero el Señor te dice: hoy te doy vida en eso que estaba muerto, en esa esperanza te doy la solución, porque tú has confiado en mí y te has quedado conmigo. Estás aquí conmigo, y por quedarte aquí conmigo te voy a dar la bendición, te voy a dar la respuesta que necesitas. Pero Dios está a punto de entregar una bendición y te has apartado. Entonces Él detiene esa bendición y otra vez empieza el proceso y otra vez empiezan las lágrimas. No te apartes en medio de la situación de la prueba. Acércate a Dios, abrázale, no lo dejes ir, porque de ahí está la respuesta. Ahí viene la bendición. Tal vez tú piensas que Dios llegó tarde a tu situación, pero Dios nunca llega tarde. Cuando Él guarda silencio es porque está preparando algo mayor para su gloria y para su honra. No tomes decisiones apresuradas, amada iglesia. En tiempos de silencio, espera, confía, permanece. Dios actúa conforme a su propósito eterno y para manifestar su gloria. Créame, amada iglesia, que la situación, el problema, esto que estoy pasando de dolor, creo firmemente que vendrá la solución, porque sigo firme y a pesar de que sienta silencio, viene la respuesta. Su silencio es estratégico, amada iglesia. No es accidental. Es porque Dios te va a contestar. El silencio de Dios no es abandono. Es el anuncio de una gloria mayor. Iglesia, si hoy estás atravesando una etapa donde Dios guarda silencio, te doy un consejo personal. No te rindas.
Esto no significa que Dios se fue. No significa que Dios no te ama. No significa que Dios no te ama. No significa que Dios no está obrando. El silencio de Dios es el taller donde Él forma a sus hijos. El lugar donde la fe madura, la oración se profundiza y las fuerzas se fortalecen, amada iglesia. Recuerden esto: el Dios que guarda silencio hoy será el Dios que hablará con poder mañana. Permanece fiel, amada iglesia. Espera en Él, confía en su tiempo, a pesar de que nosotros no lo entendamos. Amada iglesia, te bendigo. Eres la niña de los ojos de Dios. Permanece fiel, congrégate. Permanece fiel. Dios quiere hacer algo en tu vida, te quiere transformar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te doy gracias. Padre, que esta palabra haya quedado en el corazón de mi hermano, de mi hermana. Y que esta palabra, Señor, dé fruto, mucho fruto. Porque creo firmemente que tú estás con ellos. Y que ellos, si están pasando alguna situación, es porque tú les amas, Señor. Y porque tú quieres crear en ellos algo que se llama carácter. Algo que se llama comunión. Porque es que yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a tu iglesia. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Amada iglesia, les amo. Un abrazo. Bendiciones.